Romanos capítulo 12, verso 1 al 8, dice así la lectura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, sino conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Capítulo 12 del libro de Romanos es, si se puede resumir en una expresión, es un desarrollo teológico. A partir del capítulo 12, de los 16 capítulos que contiene este libro, comienza la aplicación de los 11 capítulos anteriores, que trata fundamentalmente la doctrina de nuestra fe en Cristo y con los fundamentos bíblicos. Y a lo largo de los 11 capítulos anteriores, Pablo va haciendo un desarrollo de lo que significa la salvación, el proceso, quienes están debajo de la ley y quienes están debajo de la gracia. Explica también la carga del pecado y lo que provoca el pecado, que es en definitiva la muerte. Entonces, a partir de aquí, algunas Biblias traen el título del capítulo, que son los deberes cristianos. Es decir, de que a todo lo dicho, así que como comienza él en el verso 1 del capítulo 12, así que, es decir, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias. Encontramos aquí una expresión que, si bien es muy paulina, muy de Pablo, vamos a darnos cuenta de que también se encuentran ese tipo de frases en un contexto semejante en otros pasajes bíblicos. Es una forma de hablar, una forma de usar. Hermano Raúl, Sí. ¿podría? Cerrado. ¿Está cerrado? Sí, ya Encontramos entonces que en este decir de Pablo nos está hablando, en la lectura que hemos tenido, de una palabra que no está expresada aquí, pero sí lo dice en el verso 2, y es transformación. Es decir, de que nosotros ahora, estando en Cristo, necesitamos transformar de alguna manera nuestro modo de ser. Nosotros no podemos transformar la materia. O sea, somos de carne y experimentamos la carne, sea en el dolor, como el accidente de mi hermano, o en el dolor emocional, o en el dolor que podemos percibir a lo largo de una experiencia de vida.
Esta carta se puede decir que con mucho afecto el apóstol Pablo le manda a este grupo y con deseos de visitar, porque este grupo, si tal vez no muy afortunadamente, las versiones modernas bíblicas solo dice Romanos, pero la carta es la carta a los romanos. Específicamente no está hablando de todos los romanos, sino está hablando de los judíos originarios de Roma que oportunamente en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, cuando fue la fiesta de Pascua, la fiesta de las cosechas, la Pascua, llegaron desde aquella instancia, desde Italia hasta Jerusalén, desde Roma, porque debían de llegar en esa fiesta santa. Y ellos se encontraron con la Pascua más memorable de la historia del judaísmo, la crucifixión de Cristo. El Cordero Pascual había sido sacrificado. Ellos fueron testigos y oyentes de la predicación del apóstol Pedro en el capítulo 2. Y se cree de que muchos de ellos volvieron a su lugar de origen, aunque judíos, viviendo en Roma. Y ellos, muy probablemente, no quedan documentos escritos, pero hay historiadores que sostienen esta tesis, de que ellos fundaron la primera iglesia cristiana fuera de Jerusalén, antes que la de Antioquía, que fue unos 10 a 12 años después, que es la primera iglesia cristiana de origen gentil que figura en las Escrituras. Esta no sale figura porque hasta ese momento no había contacto con esa gente. Y a eso quiero apuntar. El origen de esta carta es porque esos cristianos todavía no sabían todo el contenido, vamos a decir, del argumento bíblico que se pretende que llegare a todo el mundo, tanto judío como cristiano, pero de que recién están llegando al conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre una situación así? Cada uno lo entiende como lo escuchó, como me parece que debe ser, y lo practico conforme a lo que yo creo que está bien. A ver si me estoy dando a entender. Cosa que casualmente en estos días que corren es bastante común encontrar ese tipo de situaciones, aunque no falte información para conocer la verdad. Si me estoy explicando, ¿verdad? O sea, se podía justificar en este tiempo. Estamos hablando alrededor del año 60 después de Cristo. Pero no se justificaría jamás ahora. Entonces, es que es algo para asombrarse. A veces, por ejemplo, he visto documentales donde sale un beduino, si saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Un beduino allá, tal vez en Marruecos o en un lugar así, en Egipto, y andando en camello, y hoy en día, pero saca su teléfono celular de ahí. Entonces ahí puede escuchar un mensaje, puede escuchar la verdad, puede leer la escritura. Créanme que hay más gente que lee la escritura bíblica de la que usted se imagina. Hasta los musulmanes leen la escritura de nuestra Biblia. No todos. Los radicalizados, obviamente que no. Al cabo, tenga presente que los islámicos, mejor dicho, islámicos son ahora. Antiguamente eran simplemente musulmanes. Hasta el año 630 después de Cristo, que apareció su profeta Mahoma, entonces donde trajo una nueva escritura por revelación, según,
ellos usaban el Antiguo Testamento. Estos hombres, estos romanos, eran romanos, pero eran judíos. Eran plenamente judíos. Y la interpretación que ellos tenían del Evangelio predicado por Pedro en ese entonces, que si bien se dirigió a ellos, porque dice en el capítulo 2, verso 5, verso 10, verso 14 de Hechos: hermanos judíos que habitáis en Jerusalén, entonces, por cierto, es un mensaje que tiene que ver con el judaísmo, el del capítulo 2 de Hechos. Y este tiene que ver con el judaísmo también. ¿Y de qué manera les afecta a ellos? Volvamos, ponga su vista sobre la lectura, por favor. Así que, hermano, os ruego, Él no se está imponiendo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuelvo, dicho el ejemplo de hace un momento atrás, ¿por qué creen que pasados alrededor de 10 años hace falta que Pablo, el apóstol, el gran apóstol, le escriba esta carta de que lo que requiere Dios es un culto racional? Es decir, Él está exhortándolos de que el sacrificio no es con corderos, sino el culto racional es de que entiendo de que hubo un sacrificio y que fue por nosotros. Entonces él habla, fíjese los términos, dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, descarta el derramamiento de sangre. Santo, o sea, apartado, de lo que significa la palabra santo. Apartado para Dios o apartado por Dios. Agradable a Dios. O sea, una vida de santidad, que es vuestro culto. O sea, la vida de santidad, la consagración al Señor. No hablo de una vida religiosa en términos de cómo se puede usar mal el término de religioso. O sea, la palabra religiosa puede ser bueno o puede ser mal, depende de cómo se use. Entonces, aquí le dice: agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, de que aquí está omitiendo todo tipo de culto litúrgico que los judíos practicaban. O sea, pensando o creyendo que a través de un culto religioso alcanzan ellos la salvación. Entonces les sigue aclarando: no os conforméis a este siglo. Está escrito así, pero en realidad está hablando de la palabra era. Está hablando de que el evento de que ellos fueron testigos da por finalizada una era y da por comienzo otra era. Es decir, parafraseando, hermanos, no os conforméis al Antiguo Testamento y estar bajo la ley, sino que ahora estás bajo la gracia. Pero para eso no requiere un culto de sacrificio de animales, sino un sacrificio vivo. No hay muerte. Cristo murió uno por todos. Entonces, entendiendo esto, Él quiere
de nosotros, en el verso 2, cuando dice no os conforméis a esta era, a este tiempo, estamos en la era de la gracia, y hoy nos habla a nosotros, no judíos, de la misma manera. Estamos viviendo en la misma era, por eso es importante aclarar que la palabra siglo no es la traducción más correcta, porque siglo gramaticalmente está hablando de un tiempo específico de 100 años. La palabra era, en nuestro caso, comienza con la cruz y va a terminar con el rapto de la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero dice, si no transformaos, es decir, que debemos de transformarnos. ¿Cómo ocurre esa transformación? Si mi culto tiene solamente una connotación religiosa, en el orden litúrgico, el judío iba a estar Baruch haba Hashem Adonai, entonces iba a estar rezando todo el día. Y también hay otras religiones, la popular o como la quieras llamar, que también están igual. No quiere decir que nosotros no oremos a nuestro Señor, porque es la forma que tenemos de comunicarnos con Él y Él con nosotros. Porque de hecho, dicho sea de paso, el momento principal de la oración no es cuando le hablamos, sino cuando le oímos. Es decir, de que si no estamos oyendo la voz de Dios, tenemos un problema de comunicación. O sea, one way only. Necesitamos de que sea en dos sentidos. Decirle, hablarle y esperar en silencio. ¿Cuánto tiempo es necesario? Tal vez más tiempo ocupaste en orar. Entonces, eso es parte. Tal vez se puede usar en este orden de cosas, gramaticalmente, la palabra adoración, porque gramaticalmente significa lo que se agrega a la oración. Y como lo hacía David, entonces él danzaba en la presencia del Señor. Pero si tú lees lo que él danzaba, y tú te preguntas, ¿pero cómo? Este danzaba y es un gemido. ¿Cuántos de los salmos está acongojado en su sentir, en su experiencia de vida? Está orando, pero lo está haciendo adorando. Entonces, esa es la actitud. Pero el que es religioso, ya no. Entonces, no había comunión. Pero nos puede ocurrir a nosotros también. Terminamos de orar, amén, bueno, see you later. No funciona así. Dios quiere oírnos y quiere sentir nuestro corazón. O sea, es como cuando tú te apoyas en el pecho de alguien y sientes el latido. Es como aquellos dos discípulos que se apoyaron en el pecho de Jesús. Es lo que quiere Él. Que nos dejemos estar, nos dejemos llevar por ese momento de intimidad con Él. ¿Para qué? Mire, dice, transformaos, verso 2, por medio de la renovación. Renovar, tengo que cambiar mi forma de pensar. Es que usted no me entiende, llevo más de 60 años pensando así. Es que ese es el error precisamente. Entonces, debo de cambiar, pero a esta altura de mi vida, precisamente, hazlo ahora, después no. Hazlo ahora, sean 60, sean 70, sean 80, no importa. Mi madre, que ya está con el Señor, se convirtió a los 82. Nunca es tarde. Mientras estemos aquí. Transformar por medio de la renovación. No se trata de lo que tú puedas creer, sino de lo que es. Lo que debo creer.
es la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis, o sea, que te está confrontando, nos está confrontando, de que va a haber una respuesta en función del cambio de actitud. O sea, tú puedes orar 25 años por algo, y si la oración es hueca y no pasa del techo, no va a haber respuesta. O sea, tiene que haber un cambio de actitud interna. Porque Él escudriña las mentes y los corazones de los hombres. Entonces imagínate, uno está diciendo algo y Él, mientras te está escuchando, si lo que tú me estás diciendo no es, si tu mente está en otra cosa. ¿Se imagina usted? Es como nosotros como padres que conocemos a nuestros hijos antes de que abre la boca y ya sabemos lo que va a decir. Pero que nosotros no podemos decir, cállate, ya sé. Tenemos que dejar que se exprese. Es lo que Dios quiere, que vayas a Él, que esperes en Él y que haya ese cambio de actitud, lo que produce la transformación. Y Él nos está confrontando, dice, para que comprobéis. Puedes comprobar el resultado de una oración poderosa. A que venga fulano acá a orar porque ora poderosamente. La oración poderosa puede estar en el pozo de los leones donde estuvo Daniel, pero no porque era Daniel, sino porque se sujetó a la voluntad de Dios. No se quejó. Entonces, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, dos cosas, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que, muchas veces, omitimos, cuando ya llegamos al Señor, si bien Él nos perdona, pero no podemos dar por sentado nada. Cuando trata de culto racional, está hablando de una relación personal, como estábamos diciendo hace un momento atrás. Y en ese momento personal está abrir el corazón. Lo que tú sientes, lo que tú deseas, lo que tú esperas. En ese orden de cosas, puede que haya cosas que a Dios no le agradan. Y Dios va a tratar contigo en eso. Mira, estoy de acuerdo en esta situación. ¿Y cómo te das cuenta tú? Porque vas a sentir complacencia, vas a sentir paz cuando Dios te está confirmando algo. Cuando no hay paz en el corazón de la persona, es que Dios no está en eso. ¿Se acuerdan cuando el profeta veía la nube que era grande como la palma de la mano? Y sí, y la tormenta, pero Dios no está ahí. Y que la lluvia, y Dios no está ahí, pero es que Dios no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que falta? El cambio de actitud. Heme aquí. No importa en qué punto del camino te encuentres en el camino. Te encuentras en el camino. Pero que no te pase como aquella historia que escribió Juan Bunyan allá por el 1600 y pico, un gran predicador en Inglaterra. Imagínense así, 400 años. El libro más leído después de la Biblia en todo el mundo. El peregrino. Un hombre con una tremenda convicción.
Eso hace falta en nosotros. Esa convicción nos llevó a ver que por situaciones políticas reinantes, donde el rey explotaba a las clases necesitadas y estaba en contra de los creyentes, y en un país supuestamente cristiano, estaba predicando Bunyan y predicó en contra del rey y se lo llevaron preso. 7 años. Lo soltaron. Vuelve después de 7 años, se para en el púlpito, como íbamos diciendo. ¿Otra vez? Otro tantos años. Estuvo como 13, 14 años hasta que murió el rey. Después lo dejaron libre. Pero este hombre escribió este libro, El Peregrino, donde todo el recorrido de su vida, ahí se encuentra, por ejemplo, el señor honesto, el señor íntegro, el señor falso, y un montón de nombres que eran situaciones de la vida. Pero lo más interesante, lo más llamativo, es que él cargaba una mochila. Y la cargó todo el viaje. Y donde llegaba, vamos a suponer el castillo celestial, y como era en aquel entonces, en la Edad Media, los castillos que tenían el foso de agua, ¿se acuerdan, no? Alrededor, para protección de los enemigos, tenían que cruzar a nado porque el puente estaba levantado. ¿Qué es lo que...? Pero con la mochila me hundo. Es que tú no puedes entrar al cielo con una carga que no quisiste dejar. No estoy hablando de pérdida de salvación. Estoy hablando eventualmente. Podría haber, en un supuesto caso, tal vez un tanto de incredulidad. No terminó de creer. O tal vez un tanto, si me permite la expresión, que acabo no es una mala palabra, un tanto de soberbia. No, yo puedo con esto. Tú, Dios, atiende otras cosas que mucha gente que necesita, yo me arreglo bien conmigo mismo. No me hace falta. ¿Será así? Aquí nos muestra de que no es así. Mire, en el capítulo, no lo busque, pero el capítulo 3 de Romanos habla específicamente de la ley del pecado. Puntualmente, Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Pero todo el contexto tiene que ver. Y también nos libra de la muerte. ¿En qué sentido? Capítulo 6 del libro de Romanos habla específicamente de la muerte como término de condenación a causa del pecado. O sea que el pecado no confesado en realidad puede terminar siendo o no entendió nada, es simplemente vana religión lo que la persona está creyendo, no es que sea religión la escritura, o lo puede ser en el mejor sentido, porque la escritura, si lo tomo como religión, esa palabra que proviene del latín, religare, que significa volver a unir, ¿con quién? Con Dios. ¿Desde cuándo? ¿Y cuándo se cortó? Desde Adán. Entonces, desde Adán para aquí, nuestros primeros padres, estamos desligados de Dios. No tenemos contacto con Él, por tanto le tengo que buscar. Quiere decir de que todos estamos bajo condenación. Es la ley del pecado y de la muerte. Ahora, aquí Pablo nos está hablando de que ahora estamos dentro de las misericordias de Dios. Y en el verso 3 dice, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener. Piense de sí mismo con cordura. Es decir,
no te autojustifiques delante de Dios. Tú le puedes mentir a los hombres, pero tú no le puedes mentir a Dios. ¿A dónde me esconderé? ¿Dónde podré esconderme? ¿Voy a tomar la actitud de Jonás o tal vez la de la que pretendía en algún momento dado Job o la esposa de él que lo indujo? Entonces, no es ninguna de esas la voluntad de Dios. Dice en el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, que entonces aquí entra un área donde me está exhortando de que, a ver, hoy decidí llegar a la iglesia, pero como me duelen las piernas las voy a dejar en casa. ¿Será así? Es imposible, ¿verdad? O sea, en mi relación personal con Dios es igualito. O me entrego entero, pero no en parte, ni tampoco cortado por horario. Yo de día me porto bien con todo el mundo, de noche ahí vemos. No, de ninguna manera. Entonces, aquí el Señor nos habla claro. Si hay algo de religión, es la buena religión. Me tengo que volver a unir con Él. Y tener esa comunión que alguna vez nuestros primeros padres tuvieron. Es decir, poder oír la voz de Dios. No, pero es que a mí no me habla. Yo no lo escucho. Pues te comento algo que está en la Escritura. Los judíos, después del último profeta, Malaquías, estuvieron 400 años en silencio, es decir, que no oyeron la voz de Dios. ¿Pero que estaban sordos? No, estuvieron sordos por siglos. Entonces Dios ya no le habló más. A ver si eso te explica el silencio. Que tú estás encontrando a través de la oración, vamos a decirle, fallida. La oración con respuesta es de que uno tiene todos nuestros sentidos racionalmente, no atado a una emoción, porque la fe no es una emoción. Sí que obra en las emociones, pero no se fundamenta en emociones. Lamentablemente, en los tiempos que corren, se usa o mal usa ese tipo de situaciones que desde un púlpito pueden llegar a manipular las emociones de las personas, pero eso no pasa de ser perverso. Por tanto, la única verdad es Cristo, el único que salva es Cristo, la única forma de ser redimido es con arrepentimiento. Tú no puedes omitir una vida de pecado, tú tienes que confesar tus pecados al Señor, tú no necesitas ningún intermediario. Cristo Jesús es el único intermediario y Él mismo lo dice. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús. Por tanto, orando a Él, confesándolo a Él, entonces al momento en que tú abres tu corazón realmente, la respuesta va a llegar. Amén. Amén. Creo que vamos acercándonos al final. Sigue diciendo que todos somos un cuerpo, todos somos miembros unos de otros. De manera, 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, voy a hacer una aclaración. Cuando Pablo habla de profecía, o sea, esto que estamos haciendo ahora, esto es profetizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si bien esta carta tiene situaciones históricas, pero también tiene situaciones que son proféticas. O sea, porque el Señor en su segunda venida todavía no llegó.
Y esto es para prepararnos para nosotros, por si en una de esas, en esta generación de los que hoy vivimos, nos toca ver la parucía del Señor. Personalmente creo que cada vez estamos más cerca, cada vez más cerca, cada vez se siente más eso de que hay algo que, como lo dice Pablo también, en este momento hay algo que lo detiene a la iniquidad, que es el Espíritu Santo. Y creo que el Espíritu Santo todavía nos está dando un poco más de gracia para que nos arrepintamos y alcancemos también tener una buena comunión con Dios, y otra, en consecuencia, servir al Señor. Porque no crea de que solamente el pastor o los que estamos en el ministerio debemos servirle. O sea, en el reino no hay impedimento para servir. O sea, una llamada telefónica, una visita, o de pronto estás en el consultorio médico y te pusiste a hablar con alguien al lado y le estás predicando. Como sea, cuando sea, como sea. Eso tiene que ver con lo que está hablando aquí de profecía en el verso 6. O sea, estás predicando a aquel que va a venir. Úsese conforme a la medida de la fe. A veces se ora sin fe. Incluso se ora en intercesión por otras personas sin fe. Y de pronto la persona es sanada. Y el que está orando todavía se quedó ahí en la luna. Sí, ya me sanó. ¿Qué? Yo lo digo porque lo he visto. O sea, y tengo testimonio de primera mano de eso. Es decir, Dios obra, no es por el intercesor, es por la fe del recipiente, el que va a recibir la bendición. Pero también están para nosotros los que ya estamos en el camino. O sea, hay bendiciones que de pronto están guardaditas por ahí. Me acuerdo una historia, ¿no? Un cuento, ¿no? De que un hombre llega y se encuentra con San Pedro allá arriba, ¿no? Y entonces San Pedro le está mostrando todos los lugares maravillosos, ¿no? En ese lugar. Y llega a un lugar donde estaba lleno de cajas. ¿Y qué es todo esto?, pregunta el recién llegado. Dice, todas estas son todas las bendiciones que tú no recibiste. Aquí quedan. Estaban listas para ti si tú cambiabas tu posición, tu actitud. Piénsalo. También que es un cuento, pero estamos parafraseando una realidad espiritual tremenda y eterna. Aquí sigue diciendo de otras cosas, ¿no? El que exhorta, el que reparte con liberalidad, está hablando de ayudar a los que más necesitan, el que preside, como ocurre aquí, solicitudes, que pide, que tiene alguna necesidad en particular, y el que hace misericordia con alegría. Voy a terminar con el verso 9, que no lo leímos y que va a ser el principio del próximo mensaje. Pero el amor sea sin fingimiento. Y ahí lo dejo. Solo esa parte de esa lectura. No hay nada más real que el amor de Dios para con nosotros. Porque lo hizo real y lo hizo efectivo. Él tenía el día y la hora en que iba a ocurrir, en que nosotros no sabíamos, los que vivían en ese tiempo. Es más, muchos no se enteraron y otros no lo creyeron. Aún todavía algunos de los judíos se acusaban de que Jesús, alguien movió la roca y se lo llevó.
hoy en día sigue habiendo gente así. Y creo que lamentablemente el tiempo que nos toca vivir está muy parecido a ese tiempo. Pienso de que lamentablemente en muchos medios cristianos hay un amor fingido y eso desagrada tanto al Señor. Así que nosotros seamos totalmente honestos e íntegros con Él. Y como diría en otro lugar, con Él, en Él y por Él. O sea, con Él porque cuento con Él. En Él porque no tiene que provenir de la carne. Y por Él porque Él lo hizo primero por mí y por usted. Entonces ese es el amor sin fingimiento. Un amor auténtico, capaz de dar y de recibir. Amén. Como Él lo hizo para perdonar.